Compatriotas, el mundo atraviesa hoy una crisis enorme por el dinero especulativo. Ese dinero especulativo tiene al borde de la quiebra a muchos países. Miren el daño que ha hecho en los Estados Unidos, en Europa, en Asia. Países como Ucrania, Hungría, Islandia, que tenían una gran prosperidad con dineros especulativos, están hoy sumidos en profundos problemas. El dinero especulativo acaba con la economía de los países, acaba con la economía de todos los ciudadanos, ilusiona a los pobres y finalmente los deja más pobres. Las autoridades que están investigando estos ilícitos en Colombia han venido allegando pruebas que podrían comprometer a personas dueñas o promotoras de estos ilícitos, no solo en el delito de captación masiva e ilegal de dinero, sino también en delitos como el enriquecimiento ilícito, el narcotráfico, el lavado de activos y otros. Es mejor ir por el camino de la ortodoxia, así la ganancia sea menor, que dejarnos ilusionar por estas tendencias especulativas que terminan quebrando a todas las familias. Compatriotas, es mejor tomar unas medidas que protejan la economía contra los riesgos de las graves perturbaciones económicas y sociales, que por evitar contradicciones, que por evitar algún malestar, no se tomen esas medidas y mañana o pasado mañana millones de colombianos terminen arruinados. Ayúdennos, denuncien las pirámides, vayan donde su alcalde, donde su gobernador, para que las podamos intervenir. Muchas gracias, feliz noche. En noviembre de 2008, cuando anunciaba la intervención AMG, el expresidente Álvaro Uribe y el entonces presidente Álvaro Uribe dio estas declaraciones a la opinión pública, refiriéndose a por qué intervenía esta empresa que al parecer estaba captando dinero ilegalmente, y después vendría un proceso que hasta el día de hoy no se ha resuelto en una liquidación sin fin. Para eso hemos traído diferentes invitados el día de hoy para analizar un poco este tema y, por supuesto, ver cuál es la situación real de la liquidación de AMG, un trauma que tiene a muchos colombianos aún penando sobre sus dineros invertidos en esta empresa. Ha dejado al país, a las víctimas también, lo que ha sido la liquidación de DMG. Si quieres, comenzamos acá con Roberto. La liquidación y la intervención. Y la intervención, sí. Bueno, gracias por la invitación, Laura, Julián, doctor Santiago, buenas tardes. Daniel, muchas gracias también al Tercer Canal por darnos esta oportunidad. Y bueno, inicio contando que sí, efectivamente en el año 2008, a finales se interviene por el gobierno nacional a la sociedad DMG, se dictan unas medidas cautelares sobre todas y cada una de las personas que de alguna u otra forma tenían relación con DMG, personas jurídicas, personas naturales. Se captura a David Murcia y de una forma rapidísima se le extradita a Estados Unidos. Se designa a la señora María Mercedes Perry como liquidadora de la sociedad DMG. Y desde ese momento, en el caso de Colbank, voy a hablar principalmente, pues esto es lo que me atañe, ya el doctor Santiago contará su versión, comienza una tormenta y un vía crucis que hemos vivido durante 15 años los representantes y mis clientes, que son los dueños de la sociedad Colbank. ¿Por qué razón? Porque nosotros en ese año 2008 habíamos celebrado una promesa de compra-venta con dos personas naturales que se llaman Luis Eduardo Gutiérrez y Juan Carlos Valencia Yepes. El señor Gutiérrez es un empresario de la papa, como el papá, que también se llamaba igual, y Juan Carlos Valencia era el hermano de J. Mario Valencia, el periodista que falleció años atrás. En la promesa de compra-venta se pactó un valor por 3 inmuebles que tienen un área de 60.000 metros
en la autopista norte con calle 191, costado occidental, se pactó la suma de 23.000 millones de pesos. Pero, señor Charris, digamos, ahorita vamos a ahondar un poco en esos lotes, Ok. pero la pregunta iba más como, ¿usted cree que sí fue beneficioso para el país la intervención de MG o qué ha traído eso? Mire, Ya ahorita andamos en sí, la denuncia de los lotes. perfecto. Para entrar, pero a mí me parece que si al señor David Murcia le hubieran dicho, haga un plan de desmonte como la señora Perry dijo, que se le daba la oportunidad y todas las personas que entran en liquidación primero, el Estado les dice, devuelva la plata, mire cómo la devuelve y minimiza los daños y perjuicios a las víctimas. En este caso, al señor David Murcia ni siquiera, yo estoy seguro que si a David Murcia le dicen, devuelva la plata que tiene usted y negociemos una condena, o sea, acójase una sentencia anticipada, yo estoy seguro que el señor Murcia hubiera devuelto y le hubiera servido mucho más a la gente. Porque acuérdense que la gente, nunca hubo una queja en la super de algún acreedor que dijera no me han devuelto la plata. O sea, estaban al día. Había la suficiente dinero para devolvérselos. Y hubiera sido, claro que fue un atropello con el señor David Murcia, se lo llevaron muy rápido. No había visto esas extradiciones tan rápidas y no se pudo hacer el plan de desmonte. Entró de una vez la liquidación y la señora Perry dijo en anteriores que solo habían recogido 90.000 millones. Eso lo recogía en un mes DMG, porque acuérdese que no era solo Bogotá, era Pasto, era Cali, era Panamá, era Ecuador, era Bichada, o sea, se recogían diario, las colas eran inmensas. Entonces, ese cuento de que solo fueron 90.000 millones es muy cuestionable. Yo creo que eran, la prensa, los medios dijeron que eran 4 billones. Y la señora Perry dice que solo recibió 90.000 y que ya los entregó. Entonces, ¿por qué se ha durado esta liquidación 15 años? Me pregunto yo. Y al abogado, pues también le preguntamos cómo ha visto la liquidación, la intervención de DMG y qué le ha dejado al país y a la gente este hecho. Bien, ustedes abrieron el programa con una declaración del presidente que justificaba la intervención de DMG de otras y dijo básicamente 4 delitos. Él mencionó en ese momento, hablaba de lavado de activos, hablaba de concierto para delinquir, hablaba de narcotráfico, hablaba de estafa, de enriquecimiento ilícito. Hoy, 16 años después, lo cierto es que lo único que hubo declarado por sentencia judicial fue un concierto de lavado de activos y captación masiva, tanto por Estados Unidos como por Colombia. Entonces, eso es importante tenerlo presente. En contraste, en ese mismo año, en ese mismo momento histórico, el presidente Gustavo Petro, como senador de la República, proponía de una manera sabia una solución que era: no se tomen eso así, a las malas. Tomen esos activos, presidente de la República, señor Álvaro Uribe, y póngaselos a la gente en sus manos, porque finalmente eran empresas productivas, ¿no? Recordemos que aquí había más de 170 patrimonios afectos, bien fueran personas jurídicas o naturales. Ahí había canales de televisión funcionando, había empresas de moda, había una cantidad de negocios prósperos. Arrasaron con eso. Entonces, ¿qué ha dejado en particular para David Murcia? Una retención ilegal que se está dando en Colombia desde el momento mismo en que se bajó del avión extraditado de Estados Unidos. Recordemos que si él fue extraditado cuando fue solicitado, fue precisamente como lo sustentó la Corte, porque versaba sobre hechos, los mismos hechos que le interesaban también a los Estados Unidos. Entonces, en la medida en que el Estado renunció a su actividad judicial penal sobre David Murcia y se la entregó a los Estados Unidos, apenas David Murcia regresa a Colombia, ha debido ser liberado. ¿Qué ha dejado para él? Pues primero la frustración y el dolor de estar condenado, privado de la libertad ya hace 5 años, cuando eso no es jurídico, eso está ahorita en análisis en la Corte Constitucional como última instancia. Y de paso la imposibilidad de, como lo decía el doctor Charris, participar activamente en la liquidación de DMG, en donde yo lo represento activamente. Lo primero que hizo David Murcia cuando decidió desde hace algo más de un año comenzar a contar la historia en la medida de lo posible y de lo pertinente en la cárcel, él siempre manifestó, así como yo lo he manifestado como abogado, participar activamente
en el esclarecimiento del inventario, aunque pareciera tarde. ¿Qué hemos recibido del juzgado? O sea, la Superintendencia de Sociedades, respuestas en el sentido de que todo lo encuentro en el expediente. Cuando voy al expediente, falta, por ejemplo, un anexo, que, óigame, esto es increíble, un documento que fue público, debería ser público, donde están todos los acreedores de EMG. No ha sido posible que nos lo entreguen porque nos remiten a un expediente donde ese documento tan importante no se encuentra. ¿Para qué? Para poder contribuir a la reparación de las víctimas. Igualmente, David Murcia se lo expresó él mismo al presidente de la República a través de una misiva. O sea, para él solo dolor y frustración de no poder participar, porque ahí ya nada de eso es de él, eso es de sus acreedores. Entonces es como, ha sido imposible que él pueda ejercer su función restaurativa como lo manda nuestra Constitución. Y respecto de los acreedores, pues no solo no les ha dejado nada de dinero, porque estamos hablando de un tema que puede que sea de billones, que solamente se presentaban acreencias por 1.070.000.000.000 y donde solamente hubo 90.000 millones de pesos, que son los que están disponibles para entregar, entre pocas personas, por cierto, que ya se han salido de ahí porque no solo no les dieron nada, sino les dejaron problemas. Los acreedores hoy en día de EMG tienen serios problemas jurídicos en el sentido que, por ejemplo, si les entregaron un apartamento para 2.000 o 3.000 personas, los va a hacer aparecer como propietarios de vivienda, entonces no pueden acceder a subsidios del Estado, por ejemplo. Mucha gente que ni se enteró que les habían entregado cuotas partes de esos inmuebles que fueron adjudicados en común y pro indiviso gigantes, chiquitos para mucha gente, quiero decir, no tiene hoy unas deudas con la DIAN que son impresionantes. O sea, esto solamente ha dejado desolación y una sensación de impunidad horrible, porque todo esto se enmarca dentro de un proceso que es de única instancia y en donde los jueces de este proceso en particular, como su liquidadora, que por cierto fue quien confeccionó el decreto 4334-2008, ella misma hizo ese decreto que hablaba el presidente en aquel entonces, a ellos no les ha quedado absolutamente nada. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.